Hola estimado cuarto medio, en esta ocasión voy a explicar la guía 3 de ondas y luz que corresponde al módulo común de física. Esta guía tiene 12 preguntas. Número 1 dice, tenemos que ver cuáles afirmaciones son correctas. La luz viaja en línea recta, eso es verdadero. Recordemos que esto lo explicó Newton con su comportamiento corpuscular. 2. La luz es una onda tridimensional, es correcto porque viaja en el espacio, ¿cierto? Un espacio de 3 dimensiones. 3. La luz es una onda electromagnética, eso es verdadero. Recordemos que las ondas electromagnéticas son las ondas que viajan tanto en un medio material como en el vacío. Alternativa correcta, E. Número 2. Se afirma que respecto del relámpago y el trueno que. Entonces tengo que recordar lo siguiente, por cultura general, el rayo es el fenómeno físico, ¿sí? Entonces, si recordemos cuando hay lluvia, ¿cierto? Se generan los rayos, que es por una descarga eléctrica. Hay una ionización de las nubes, por lo tanto, aquí ocurre una atracción eléctrica, ¿sí? Esto lo voy a explicar en detalle en el módulo electivo de física. El relámpago es la luz, ¿sí? Por lo tanto, el relámpago es una onda electromagnética en luz. Y el trueno es el sonido. Por eso uno primero ve el relámpago, ve el destello, luego ve el rayo, que es el fenómeno como tal, y luego escucha el trueno. Por lo tanto, ¿corresponden al mismo tipo de onda? No, porque uno es luz y el otro es sonido. ¿El relámpago es una onda electromagnética? Sí, porque es luz. ¿Y el trueno es una onda mecánica? También, porque es sonido. ¿Tres se propagan con igual rapidez? Claramente no. Recordemos que la luz viaja a 300.000 km por segundo en el vacío, en el aire, y el sonido viaja a 340 metros por segundo. Luego, la alternativa correcta es B. Número 3. Es incorrecto afirmar respecto de las ondas electromagnéticas OEM que A. El microondas usado para calentar los alimentos emite ondas electromagnéticas, eso es verdadero. Un celular emite ondas electromagnéticas, verdadero, ¿cierto? Ondas de radio. Las centrales nucleares emiten ondas electromagnéticas, eso es correcto, ¿sí? Por ejemplo, son rayos gamma, ¿sí? De mucha energía. D. Los cables de alta tensión ubicados en la ciudad emiten ondas electromagnéticas, eso también es verdadero. Luego, la E es la incorrecta, que nos dice ninguna de ellas se puede propagar a través de un sólido, claramente eso es falso. Alternativa correcta, E. Número 4. Un observador que se acerca a la fuente de luz percibe una longitud de onda menor y por tanto una frecuencia mayor que la emitida por la fuente luminosa. Por el contrario, cuando la fuente y el observador se mueven alejándose uno del otro, aparece un corrimiento de luz hacia el rojo. Esto se refiere al efecto Doppler. En el sonido se refería a las frecuencias. Si la fuente sonora se acerca, la frecuencia aumenta, si se aleja, disminuye. En el sonido, en la luz, se refiere a los colores. Si la fuente luminosa se acerca, va a tender al violeta. Si la fuente luminosa se aleja, va a tender al rojo. Por lo tanto, esto es efecto Doppler de la luz. Alternativa B. Número 5. ¿Cuál de las siguientes ondas electromagnéticas tiene mayor rapidez en el vacío? Entonces yo tengo que recordar el espectro electromagnético, ¿cierto? Entonces el espectro electromagnético, ¿qué hacía? Clasificaba la luz según la energía, ¿sí? Y también, claramente, si era según la energía, era según la frecuencia. Por lo tanto, iba de las ondas menos energéticas, que eran las ondas de radio, a las más energéticas, que eran las ondas, es decir, los rayos gamma. Por lo tanto, y esto yo lo recalqué en la videoconferencia, si todos viajan, ya sean rayos gamma, ultravioleta, rayos X, viajan en el mismo medio, la rapidez es la misma. Luego, la alternativa correcta es la E, ninguna, ya que todos viajan con la misma rapidez. Número 6. Si un objeto iluminado con luz blanca se ve de color azul, entonces es correcto afirmar que. Recordemos que en los objetos lo vemos, por ejemplo, si yo veo un objeto rojo, quiere decir que este objeto absorbe todos los colores menos el rojo, es decir, solamente refleja el rojo. Entonces, en este caso, ¿qué dice? Como lo veo azul, este objeto ¿qué hace? Refleja solo el azul y absorbe todos los demás colores. Entonces, punto 1, refleja solo el color azul, eso es verdadero.
Punto 2, absorbe todos los colores excepto el azul, verdadero. Punto 3, absorbe solo el azul, falso. Alternativa correcta, D. Número 7, un rayo de luz viaja por el vacío y luego atraviesa tres zonas cuyos índices de refracción son N1, N2 y N3 y me dicen que N1 es mayor que N2 y N2 es mayor que N3. Entonces, respecto a la rapidez de la luz, se afirma que, entonces tengo que recordar lo siguiente, que el índice de refracción era igual a rapidez de la luz dividido rapidez en el medio. Como la rapidez de la luz es constante, me va a quedar rapidez de la luz igual índice de refracción por rapidez. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a mayor índice de refracción, menor es la rapidez. Y claramente a menor índice, mayor es la rapidez. Por lo tanto, en este caso, como me dicen que un N1, lo voy a escribir aquí, N1 es mayor que N2 y es mayor que N3, quiere decir que la rapidez en 1 es menor que en 2 y menor que en 3. Ese es el análisis. Por lo tanto, veamos las alternativas. ¿Es la misma en todas partes? No, porque tendrían que tener el mismo índice. De las tres zonas, donde viaja más rápido es la zona 1, no, es donde viaja más lento. En el vacío es menor que la rapidez en cualquiera de las tres zonas, tampoco. Recuerden que la luz viaja más rápido en el vacío. D es mayor en el vacío, pero en las tres zonas es la misma, tampoco, es distinta en las tres zonas. Y la E, por descarte, dice de las tres zonas donde viaja más rápido en la zona 3. Eso es verdadero. Alternativa E. Número 8. Un rayo de luz monocromático, quiere decir de un color, se propaga en el aire, en el medio A, que es el aire, y pasa al agua, que es el medio B. De los esquemas que se muestran, ¿cuál de ellos están de acuerdo con la situación descrita? Entonces recordemos que la rapidez de la luz en el aire es mayor que la rapidez de la luz en el agua. Eso es lo primero, porque como el agua es más densa, la luz viaja más lento. El esquema 1 es verdadero. Recordemos que si el haz de luz incide de forma perpendicular a la superficie que divide los medios, la dirección no cambia. Por lo tanto, el punto 1 es correcto. El punto 2, ¿qué dice? Tengo un rayo de luz, ¿cierto? Pero el ángulo disminuye. Yo tengo que ver los ángulos de refracción. Como el ángulo disminuye, esto es verdadero. ¿Qué quiere decir? Si el ángulo disminuye, viaja más lento la luz. Y claramente viaja más lento en el agua. Cambio en este caso es falso porque el ángulo aumenta. Luego la alternativa correcta es D. Número 9. La figura representa una onda que pasa de un medio a otro. Con base en la figura, es correcto decir que los fenómenos que se observan son. ¿Qué ocurre? Miren, tengo un ángulo alfa y un ángulo alfa. Esto me está hablando de una reflexión. Entonces hay reflexión. En cambio, como hay un ángulo alfa y un ángulo beta, me está hablando de una refracción. Es decir, en este caso la alternativa correcta es D. Reflexión y refracción. Número 10. Ya este es de contenido. Antiguamente, los científicos Isaac Newton y Christian Huygens trataron de explicar el comportamiento de la luz a través de sus teorías. Una de ellas es la teoría apoyada por Newton. ¿Cuál era la teoría que propuso Newton? La corpuscular. La cual dice que la luz se comporta como corpúsculo. Si él hablaba de corpúsculo, no de partícula como tal. Mientras que la otra teoría es la teoría, era la ondulatoria, ¿cierto? Que hablaba que era una onda, apoyada por Huygens, la cual dice que la luz se comporta como onda. Finalmente se llegó a la conclusión que la luz tenía un comportamiento onda-partícula, es decir, un comportamiento dual. Luego la alternativa correcta es la B. Número 11. Como proyecto escolar, un grupo de estudiantes tiene la misión de demostrar la siguiente hipótesis. En una onda electromagnética que cambia de medio, a mayor frecuencia, es decir, hay cambio de frecuencia, menor es el ángulo de refracción. Yo lo que tengo que estudiar es el ángulo de refracción, cambiando el medio, y la frecuencia. Entonces, ¿cuál de los siguientes procedimientos es el apropiado?
hacer incidir un mismo rayo de frecuencia conocida, con eso ya es incorrecto, porque yo tengo que cambiar la frecuencia sobre un medio con varios ángulos de incidencia, ya vamos bien, y para medir el ángulo de refracción, problema, la misma frecuencia. Hacer incidir un mismo rayo de frecuencia conocida, ya ahí vamos mal, sobre distintos medios con igual ángulo de incidencia para medir el ángulo de refracción, entonces es incorrecto, ¿cierto? Hacer incidir varios rayos de distinta frecuencia, cada uno sobre un medio distinto, aquí está el problema, ¿sí? Yo no voy a poder ver bien qué ocurre con el ángulo de refracción. ¿Por qué? Porque estoy viendo medios distintos. Yo lo que tengo que mantener es constante el medio, ¿cierto? Los dos medios para ver con distintas frecuencias qué ocurre con el ángulo de refracción. De hacer incidir varios rayos de distinta frecuencia sobre un mismo medio con igual ángulo de incidencia para medir el ángulo de refracción. Esto es lo correcto. Y la E dice hacer incidir varios rayos de distinta frecuencia, cada uno sobre un medio distinto y con el mismo ángulo de incidencia para medir el ángulo de refracción. Claramente eso está bien, pero está mal lo del medio distinto. Luego, alternativa correcta, D. Y la 12, en la figura se muestra el perfil de una onda electromagnética periódica que se transmite de un medio 1 a un medio 2 y me preguntan, de acuerdo a este perfil, si yo veo esta onda, yo lo único que me permite estudiar el dibujo es la longitud de onda. Entonces, claramente, la longitud de onda en 1 es menor que la longitud de onda en 2. ¿Y esto qué me permite explicar? Que la rapidez en 1 es menor que en 2. Esto quiere decir que el índice de refracción en 1 es mayor que en 2. Recordemos esas relaciones, es lo importante. ¿Qué dice el punto 1? El índice de refracción del medio 1 es menor que el 2. Falso, es mayor. 2. La longitud de onda en el medio 1 es menor que la longitud de onda en el medio 2. Esto es correcto. 3. La rapidez de propagación en el medio 1 es mayor que en el medio 2. Falso. Luego la correcta es solo 2. Y con esto doy fin a la explicación de la guía, ¿sí? En este caso, lo que tienen que estudiar es el tema del índice de refracción, que es como lo más complejo, y claramente el contenido, los fenómenos luminosos, ¿cierto? Las características de la luz, la teoría dual, ¿cierto? Que es su corpúsculo-onda. Y la próxima clase vamos a estudiar los lentes y espejos. Bueno, que estén bien, nos estamos viendo. Cuídense.